Un cordial saludo, familia nómada. Estamos acá en la Casa del Teatro de Medellín, en la sexta clase del curso de poesía nadaísta. La vez pasada estuvimos hablando de temas muy misantrópicos que son bastante interesantes y que vamos a seguir profundizando hoy. Como es costumbre, siempre van a haber unos libros base para seguir reflexionando en este proceso de análisis, de historia del nadaísmo y también de su contexto filosófico y literario. Como es costumbre, hoy vamos a leer uno de los manifiestos que aparecen en este libro para seguir en ese proceso de contextualización. La vez pasada estuvimos analizando el manifiesto de los camisas rojas y hoy, para seguir en esta misma tónica, vamos a analizar el manifiesto blusa roja, que es corto pero es bastante contundente. Entonces vamos a entrar en materia para que sigamos en este maravilloso espacio de la Casa del Teatro de Medellín. Y dice así: blusa roja. Soy un blusa roja, ¿y qué? ¿Le importa a la gente que yo sea la clase de blusa roja que me da la gana? Nuestra blusa roja ha manchado la piel de luz. Un sapo frenó un carrito frente a la heladería y pidió un saxofón a vapor y una pelpa. Pagó, no lo volvimos a ver más. Hemos olvidado la sangre coagulada en nuestros sanitarios. Todo el incendio pálido del espacio se nos ha olvidado. Hemos padecido enfermedades oscuras, enfermedades curadas con soluciones de torio y einstenio. Somos unos terribles bichos ambulantes en medio de giros satélicos y estallidos galácticos que se precipitan en vértigo girante hacia la pasión oscurecida de las noches. El alcohol, la hierba maldecida, todas las hierbas malditas nos han salvado, nos han condenado. Gangrenados gritos desde los dormitorios, quejidos desde las letrinas amarillentas, alaridos en el momento del orgasmo. Somos santos un poco extraños que por boca de hombres profetizan la oscuridad nueva. Caminan de azotea en azotea, vomitando todo el cansancio de su espasmódica maravillosa. La divina providencia se lanza desde un octavo piso. El cigarro estalla en nuestros labios como una granada de mano lanzada en la última batalla de la guerra estival. La vareta nos ha enloquecido en las avenidas. Los árboles han sido más profundos. La luz del último modelo se ha convertido en un caldo que desayuna en los cerebros. Nos acostamos sobre la nada y nuestra camisa roja convierte a la nada en frambuesa. La blusa roja nos da el vigor brutal para las noches en que hay que repartir la fuerza. Hemos violado vírgenes en el pozo tibio de nuestros vómitos amarillecidos en los amaneceres. Cuando la luz del tiempo se mancha de violetas fugaces y de ocres intensos que no dejan mirar la cara de ángeles montados en los techos, para vigilar el tráfico nocturno de las almas, nos hemos acostado con niños y ancianas para multiplicar los 7 pecados capitales. Lo nuestro es pecaminoso y sucio. Estalla la furia en las catedrales,
La mirada es nuestro gran pecado. Nuestra mirada de aluminio templada en azufre. Nuestro caminar es otro pecado. Gastamos la vida en hornos crematorios de la felicidad. Estamos sucios de esputos rojos lanzados por nuestras mismas bocas. La blusa roja es nuestro pañuelo para ocasiones portuarias. Los ejércitos se quedan boquiabiertos al vernos pasar sobre grillos electrizados, bajo paraguas cargados de altas y bajas pasiones. Jazz, jazz y una botella de ron para esta muchacha. La camisa roja es la madre de todos los vicios. Abrid la boca de vuestros chancros, que os vamos a vaciar uranio derretido. La blusa roja es nuestro paracaídas incendiado. Bailar, beber, fumar, estupefacerse, sudar, contravía. ¿Sabías que la blusa roja es nuestro común acuerdo? La blusa roja es nuestra blenorragia. Que los santos bajen de todos los cielos y nos ayuden a rezar. Soy nadaísta y con un martillo voy a quebrar todos los colores para que no quede sino el rojo, como testigo incorruptible de la sal con que nos han ahorcado las marejadas. Amílcar. Este manifiesto es muy interesante, y más porque es el primero que leemos con la autoría de Amílcar. Quiero resaltar 3 aspectos de este manifiesto que acabo de leer. Lo primero es el tema simbólico del color rojo, que ya lo habíamos hablado en la sesión pasada. Rojo como la sangre, rojo como el sexo, porque el humor rojo es el humor sexual, rojo como el Partido Liberal, rojo como el Partido Comunista, y rojo en el sentido transgresor, nadaísta, como se está planteando en este texto, en donde vemos que se propone de manera anárquica eliminar todos los colores y dejar solamente el color rojo. El segundo aspecto que quiero resaltar de este manifiesto es ese famosísimo concepto de los pecados capitales, que de una nos induce a pensar esta forma de transgredir, entre comillas, la cultura cristiana. Y de cierta manera, al decir que vamos a ejecutar los 7 pecados capitales y que lo que hacemos es transgredir y es pecaminoso, es también una subversión, y más en esta década de los 60, en donde estamos viendo que la poesía nadaísta estaba rompiendo muchos paradigmas en la República de Colombia. Y lo último es la repetición de unos versos que aquí están en prosa realmente. En el otro manifiesto estaban más en verso que en prosa. Somos los profetas de la oscuridad nueva, que vuelven a repetir otra vez que ellos están reivindicando lo sucio, lo otro, lo que no es católico, lo que no está con el estatus político y económico dominante, lo que es considerado en la cultura como sucio, que no entra en esa cultura de las élites. A pesar de ser un manifiesto tan corto, es bastante sugestivo y hay muchas ideas que vale la pena leer con lupa, y más a la luz de este contexto de los 60, que es un contexto complejo, en donde ya habíamos dicho que hay unas miradas muy apocalípticas porque se venía de la guerra de Corea, se estaba en plena guerra de Vietnam y había un gran temor de una tercera guerra mundial que acabara con el mundo. Solo bastaba con que Estados Unidos se enfrentara contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que se pudiera dar
el fin a la especie humana, porque la Tercera Guerra Mundial definitivamente, si no es guerra fría y es una guerra como la segunda, perfectamente puede ser la extinción de la especie humana. Quiero conocer el pensamiento de ustedes sobre este manifiesto de hoy. Sí. Pues lo que me motiva a pensar hoy, pues como con este manifiesto que es tan... Hay una cosa que me lleva a pensar como en estas épocas de ambientalistas, de qué es lo que sostiene la sociedad. Y en pocas palabras, si dividimos el día y la noche como dos espacios, ¿quién sostiene a quién? Entonces, lo que me motiva a pensar ahí en todas las referencias de la oscuridad, de las noches, de los bares, de los moteles, de ese mundo que en el día no se quiere mirar y en la noche la gente se oculta para no verlo, por la disculpa que hay que descansar. Entonces, me motiva más a pensar que esa noche siempre ha sostenido el día, porque si fuéramos a pensar de que toda esta manifestación dadaísta, lo oscuro de las calles, todo lo que ellos indicaron como que era diabólico o malo, perverso, ha tenido toda la oportunidad de acabar con todo lo que existe en el día, las iglesias, las calles limpias, pero siempre ha sostenido eso y siempre ha sido la vanguardia del pensamiento. ¿Dónde queda o sea, lo que queda de esa gran sociedad limpia, de bonitas palabras? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda lo que a ellos les sobra? ¿Quién recoge la basura? ¿Quién sostiene la noche para que pueda comenzar el día? Entonces, lo pensaría al contrario después de leer esto, o sea, es la noche la que sostiene el día, la que le pone un freno a todos estos sistemas deshumanizantes, ladrones, engañadores, estafadores, y en la noche, cuando hay menos luz, podemos ver lo que es la realidad. La realidad, los gritos de las mujeres, la suciedad, la enfermedad en las calles, pero es el aspecto humano de eso que se menciona, cosa que lo otro niega y lo desplaza hacia la noche. Interesante esa reflexión, y más porque la noche en esa época de los 60 tenía una carga semántica más fuerte, porque había pues, una serie de cuestiones como el poder del cristianismo, también había una serie de factores, en el caso colombiano, como una carta magna conservadora, como la de 1886, en la que se establece que la religión católica es la oficial, es la verdadera, es la única, que incluso ser protestante es malo. No era solamente ser laico, ser protestante, ser agnóstico, ser ateo. El solo hecho de no seguir los lineamientos de la Iglesia Católica, así se tuviera la creencia católica, era una herejía muy compleja. Y es como si Colombia hubiese estado en la Edad Media prácticamente hasta 1991, cuando se establece la libertad de cultos. Pero existe un atraso respecto a la ley y la cultura. O sea, la ley va más avanzada en Colombia que la cultura, porque todavía hay gente que cree, por ejemplo, que el satanismo es malo o que la oscuridad es mala, porque son personas que no se basan en la ley, como diría el profesor Antanas Mocus, sino que se basan en la cultura dominante y las secuelas que dejó esta cultura dominante, que es una cultura medieval, que es una cultura colonial. Todavía hay gente que cree que el satanismo es un delito, cuando el satanismo o cualquier otra doctrina, filosofía o religión en Colombia se puede practicar libremente, y más porque en la educación hemos visto que se sigue enseñando
la religión católica como la única también. Y no solamente en la educación privada, sino también en la educación del Estado. Y no existe una gran separación entre Estado e Iglesia, entre educación e Iglesia. Y estos profetas de la oscuridad nueva se quedaron en la historia, porque ya han pasado más de 60 años de estos manifiestos y todavía seguimos vislumbrando un país muy conservador, muy católico, que ve a quienes piensan diferente como anormales, a los punqueros, a los metaleros, a los hardcoreeros, a los grunge, a los skinheads, a todas estas contraculturas urbanas se les sigue viendo incluso como satánicos, como locos, como drogadictos, como anormales. Y estamos en pleno siglo XXI. Así que la gran pregunta que yo me hago respecto a este manifiesto es hasta qué punto realmente esto fue una revolución. Si nos vamos a un sentido estricto, el nadaísmo no alcanzó a ser una revolución, se quedó en una rebelión. Fue una rebelión de una década y media más o menos, porque bueno, cuando Gonzalo Arango se muere, ya se había retirado hace unos años del nadaísmo, pero algunos continuaron el nadaísmo, con toda la renuncia de Gonzalo Arango, que Gonzalo Arango renuncia al nadaísmo a finales de los 60 y en esos años que le quedan de vida, algunos siguen manteniendo ese legado. Incluso Darío Lemos, que es un nadaísta que vamos a estudiar más adelante, mantiene ese legado nadaísta hasta los 80, que es su muerte. Y por eso, hablando de ese tema de la oscuridad, encuentro una gran paradoja, porque el concepto de oscurantismo lo inventaron los medievales. Los medievales, con ese tema de lo oscuro es algo que supuestamente es malo, pero los ilustrados son los que se inventan la Edad Media como tiempo oscuro. No son los mismos medievales los que se consideran oscuros. Y en esa medida podemos ver que la oscuridad es algo relativo. El concepto de Edad Media se lo inventan en el siglo XVII. O sea, Christopher Keller es el que se inventa el concepto de Edad Media. Así que esas personas que existieron en esos 1000 años que llamamos Edad Media, Alta y Baja Edad Media, esas personas no se llamaron a sí mismas como medievalistas o como oscurantistas. Fue Christopher Keller en el siglo XVII el que habla primera vez conceptualmente de Edad Media. Y algo análogo sucede con el concepto de Renacimiento. No lo inventaron los renacentistas, los que existieron entre el siglo XIV y el siglo XVII de la era cristiana. Ese concepto se lo inventan en el siglo XIX dos señores, Jules Michelet y Jacob Burckhardt, entre 1840 y 1860. Así que tanto los medievalistas como los renacentistas murieron creyendo que ellos eran normales, o sea, que no eran ni medievalistas ni que eran renacentistas. ¿Y por qué Michelet y Burckhardt llaman a las personas que existieron en estos 3 siglos como renacentistas? Porque ellos consideran que en esos 3 siglos se empieza a recuperar arquetipos, sobre todo artes de la antigua Grecia y la antigua Roma. ¿Y por qué Christopher Keller inventa en el siglo XVII el concepto de Edad Media? Porque él considera que la historia queda partida en dos a partir de la hegemonía de esta
teocracia católica que domina este periodo histórico, y es una forma nueva de historiografía. Volviendo al tema de los nadaístas, ellos tratan de partir la literatura de la historia de Colombia en dos. En una etapa que viene con un boom latinoamericano, en el que está el señor Gabriel García Márquez, un escritor que termina viviendo en México y también huyendo un poco de este país tan conservador, tan católico, tan anticomunista, porque para nadie es un secreto que Gabriel García Márquez es amigo de Fidel Castro y que tiene cierta simpatía con el comunismo cubano, y por eso escritores como Gabriel García Márquez, como Fernando Vallejo, terminan viviendo en México. Y allí, en México, podemos vislumbrar que encuentran su lugar en el mundo. Acá sacan pecho que no, que es que tenemos el Nobel de Literatura. Pero cuando Gabriel García Márquez gana el Nobel de Literatura, ya lleva varios años en México, radicado totalmente y decepcionado de Colombia, decepcionado de regímenes como el de López Miquelsen, como el de Julio César Turbay Ayala. Entonces acá los nadaístas logran hacer una rebelión interna, pero lamentablemente esa rebelión se queda en eso, no llega a ser revolución. De pronto, en la historia interna de la literatura, sí podría ser una revolución, no como sociedad, porque la sociedad no cambió con el nadaísmo, pero en la historia particular de la literatura colombiana, movimientos como los panidas, los nadaístas, la generación del desencanto, sí fueron revolucionarias en la historia particular de la literatura. Entonces ahí sí también habría que matizar y aplicar ad hoc ese concepto de revolución. En la segunda parte de la clase de hoy, quiero que analicemos un manifiesto poético que es particularmente de 1962, un año bastante interesante para pensar nuestra historia, porque justo en ese año empieza la presidencia del conservador católico de extrema derecha Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Entonces vamos a terminar aquí la primera parte de la clase y vamos a iniciar en otro video la segunda parte.